Eh, Vamos a tratar de hablar unos 30, 40 minutos, de abrir un espacio de discusión. En la Asamblea se están discutiendo, bueno, a la Asamblea Legislativa han llegado 5 propuestas, en realidad se está discutiendo 2, porque ya hay 3 que están, digamos, fuera de la discusión. Una es la que presentó el gobierno el año pasado, pasó todo el 2016, no se aprobó. 2017 y prácticamente esa propuesta ya no existe, la del año pasado. Hay una de Gana, pero ya Gana la desechó, porque apareció ahora Gana con Arena, PCN y PDC con otra. Entonces, ¿qué queda? Una que elaboró el gobierno, que es como un híbrido de la que había presentado el gobierno el año pasado, agarró algo de los sindicatos y agarró algo de la que había hecho Asafondo. Y la que presentó Asafondo, la ANE con el nombre de Iniciativa ICP, tampoco existe, porque ahora los partidos presentaron otra. Entonces tenemos la que presentaron los partidos, que toma mucho de ahí, es casi la misma de la ICP, pero tiene otras cosas. Es la que presentaron con ese nombre, pero es de la ANE, es la de la empresa privada. Sí. La del gobierno del 2016 ya no está, la de Gana no está, la de la ICP ya no está. Está la de los sindicatos, pero no la han tomado en cuenta para la discusión, sino que tomaron algunas cosas. Entonces queda la del gobierno y esta última de los partidos. Son 2. Yo me preferiría centrarme en esas 2 y decir algo de la de los sindicatos, que nos las han pedido. Pero antes de explicar las propuestas y a qué conducen, yo quisiera hacer brevemente el diagnóstico del sistema. 3 problemas tiene el sistema. Pensiones bajas, baja cobertura, cotiza apenas el 25% de la PEA, de la población económicamente activa, igual que hace 20 años. La mayoría de la gente está en el sector informal, no está incorporada al sistema. De cada 100 personas que buscan empleo, tienen empleo, 25 son las que están en el sistema. Lo que cotizan, el 25% de la población económicamente activa, que ya se acerca a 3 millones, esa población. O sea, está como por los 2.9. El sector informal puede cotizar. Una persona que trabaja por cuenta propia puede cotizar, pero no lo hace porque tendría que poner la aportación de su ingreso y la aportación patronal. Entonces no tiene sentido. Si yo trabajo en una empresa privada y yo pongo 6.25 de mi salario y el patrón pone 6.75, entonces a mí me sale una pensión sobre eso. Pero si yo tengo que poner como vendedor de helado el 6.25 más el 6.75, y me va a salir la misma pensión de quien pone solo sobre los salarios, entonces no hay estímulo para el sector informal. Y ahí trabaja la mayoría de la gente, trabajadores por cuenta propia, dueños de microempresas, gente que trabaja en pupusería, etc. Por eso está fuera el sector informal, no tiene estímulo. Y el otro problema, en el sector privado, a la gente le descuentan el 6.25 de su salario y el patrón pone 6.75. En el sector público es 7 y 7, ¿verdad? 7 y 7. Pero una persona que trabaja por cuenta propia, si quiere, tiene que hacer de patrón. Además de poner de su ingreso, tiene que hacer de patrón. Entonces no tiene mucho sentido, le sale muy caro para una pensión mala. Y estamos hablando de 800.000 personas que trabajan por cuenta propia en el país, para dar un dato. Y tiene que pagarle a la seguridad social el 10.5%. Es muy alto, muy alto. Entonces, por eso la propuesta del sector laboral sí lo incorporaba. Ya lo vamos a tocar, dándole un estímulo para la seguridad y para las AFP. Bien, entonces, pero estoy describiendo ahorita el problema. Poca cobertura, pensiones bajas, pero sobre la cobertura hay que decir lo siguiente. No es que ese 25 que cotiza se va a pensionar, no. Ese 25 está cotizando. Los que se van a pensionar de ese 25 andan por el 40%. Hay un 60% de la población que cotiza que no tendrá pensión. Como un 60% de ese 25. ¿Por qué no tendrán pensión? Bueno, porque es una persona que tiene, un hombre que tiene 58 años y tiene 5 años cotizado. Entonces cuando llegue a 60 tendrá 7. Le faltan 18 años.
entonces esa persona lo que vaya a retirar el dinero. Esa es la realidad, la densidad, eso le llaman densidad de cotización. La cantidad de cotizaciones que usted hace. La densidad es muy baja. Hay gente que tiene 2 años cotizados, otros tienen 3, otros tienen 9, otros tienen 12 y ya están acercando a la edad. Es decir, que lo de la cobertura es gravísimo. Es más grave no es el 25, en realidad es un 10 el que se puede pensionar. Para colmo, que a lo mejor cuando se vayan a pensionar encuentran un problema ahí. 4 o 10 años. Y para las mujeres peor, porque el permiso de maternidad no lo reconocen como tiempo cotizado. Si tiene 3 hijos, 3 hijas, tiene que cotizar 26 años. Porque con 3 hijos o hijas tiene 1 año de maternidad, ¿verdad? 4 meses, entonces por 3 son 12, 1 año. Entonces esa persona tiene que cotizar 26, porque ese año no es reconocido. Bien, eso es parte de la reforma que se hicieron en los gobiernos de Arena. Estaba hablando de cobertura, ¿verdad? Y estaba hablando de pensión baja. Voy a dar algunos datos de las pensiones antes de entrar al tercer problema, que es el financiero. La gente que cotiza en el sector público le va un poquito mejor le va mejor que a lo que pasaron a las AFP, porque a ustedes le van a calcular la pensión de la siguiente manera. Cuando Espinosa se jubile, le van a acercar el salario promedio de los últimos 3 años, de los últimos 3, 8, 9 y 10, ¿verdad? O sea, te van a agarrar 10 años, los 10 últimos, pero te van a sacar el promedio del año 8, 9 y 10. Eso da un promedio, y eso te lo van a multiplicar por 1,25 por 7 años. Lo voy a repetir. Espinosa tiene 25 años cotizados y 60 años de edad, ya se va a pensionar, pero del sistema público. Digamos que él no se pasó a una AFP. Entonces le van a decir, van a agarrar el salario de los últimos 10 años y luego agarran los últimos 3, te sacan un promedio. Entonces, si tú ganabas 1,000, tu pensión es 1,000, ¿verdad? Si ganabas 1,000, 2,000 y 3,000, tu pensión es $2,000, ¿verdad? 1,000 más 2,000, 3 más 3, 6, $2,000. Pero además eso te lo van a multiplicar por 1,25 por el año 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Entonces te va subiendo. No se hagan mucho lío. Te va a salir, si gana $1,000, 700. ¿Está bien? El 70%. Por ahí. No está mal. Pero si te pasaron a una AFP, te va a salir, si gana 1,000 hoy, 400. La tasa de reemplazo es 40. La palabra tasa de reemplazo es la pensión con respecto al último salario. Esa es la palabra tasa de reemplazo. Pensión, porque la pensión nunca es el último salario, ¿verdad? Tiene que ser el porcentaje, la pensión con respecto al último salario. ¿Qué porcentaje del último salario es tu pensión? ¿Cuál es tu último salario? $1,000. Si te sale de 400, la tasa de reemplazo es 40%. ¿Está bien? Si tu salario es lo que reemplaza tu último salario, ese es el concepto. La pensión no es tu último salario, es un ingreso que va a reemplazar tu último salario. Entonces, ¿cómo le sale a la gente en la AFP? A los optados, no los obligados. Aquella población que tenía más de 36 y se pasó a la AFP de manera voluntaria, entre 36 y 50 mujeres y 55 hombres, ¿se acuerdan? Para explicar el tema del cálculo de la pensión, lo voy a hacer con más calma. En el año 98, cuando surgieron las AFP, ustedes saben que obligaron a la gente de menos de 36 años a pasarse a las AFP. A esa franja de la población le llaman los obligados o las obligadas. Es obligatorio. Te me vas a la AFP. Pero hay una franja de las personas que tenían de 36 años a 50, en el caso de las mujeres, o hasta 55 en el caso de los hombres, que eran los optados, que decidían si se quedaban en el sistema público, Seguro Social, INPE. Aquí no estamos hablando de la Fuerza Armada, ¿verdad? Estoy hablando de ese sistema, no entra en el análisis que estamos haciendo. O se pasaban a las AFP. Y las personas de más de 50 años, mujeres y hombres más de 55, se quedaban en el sistema público. Esas fueron las reglas.
Y toda persona que consiguiera empleo en lo adelante, sin importar la edad, entraba a la AFP. Al sistema público no entra nadie. A partir de ahí solo es parir pensionados y parir pensionadas. El sistema público ya no entra nadie. Bien, entonces, ¿cómo salen las pensiones? El que se quedó en el sistema público le sale, como lo calculábamos, la tasa de reemplazo anda en el caso de los hombres como 70% de su última salario. En el caso de las mujeres anda por el 65%. Puede ser que a alguien le salga el 100% de su último salario, el 100%, o a alguien le salga el 50%, ¿verdad? Depende. Pero el promedio nacional anda en 70%. ¿Por qué digo que a alguien le puede salir el 100%? Bueno, porque si una persona que pasa los últimos 10 años ganando $1,000, ¿verdad? Entonces el promedio, ¿verdad? Pero esos son casos específicos. Y otra persona le puede salir menor. Si perdió el empleo, consiguió un empleo mucho más bajo. Pero bien, el promedio está dando 70. 65 las mujeres. Pero la población que optó por irse a las AFP, la que optó, no la obligaba, a esa población le sale más o menos el 40%. Y en el caso de las mujeres anda por el 37-38%. De su último salario, 40% de su último, de 37 a la mujer y 40 a los hombres. Esa es la población de 36 años a 50 mujeres o 55 hombres. ¿Por qué le sale peor? Porque a esta le sacan el promedio de los últimos 10 salarios. A ti te sacaban el de los últimos 3 y luego había una multiplicación. Aquí el de los últimos 10. Entonces, los últimos 10 años laborales, no los últimos 10 salarios, de los últimos 10 años. O sea, de los últimos 120 meses. Entonces, hace 10 años, si yo hoy gano 1,000, hace 10 años a lo mejor ganaba 350. Si usted saca el promedio de 10 años, es peor que de los últimos 3. Entonces salen más chiquitas, estas. La de los optados. La de los octavos salen más chiquitas. Esa persona no le fue bien por pasarse a las AFP. Pero Paco Flores y Tony Saca a esa población la ayudaron, tomaron una decisión. Dijeron, bueno, César Villalona, tú te pasaste a la AFP y ganas $1,000 y te pensionaste. Y te salió de 400. Te vamos a dar 700. Dijo Paco Flores, está bien. A ese grupo. Y los otros 300, ¿quién lo pone? El Ministerio de Hacienda. Y después me dijeron con Saca, cuando se te acaben los 400 de la AFP, porque la pensión de la AFP no es vitalicia, es hasta que se acabe el fondo, no te preocupes que no vas a caer a 300, siempre te vamos a dar 700 y los otros 400 los da el Ministerio de Hacienda. Ese es el decreto 100 de Saca. Para mí feliz, pero para el Ministerio de Hacienda no dijeron de dónde sacar el dinero, solo tomaron el. Entonces los optados tienen ese beneficio. El grupo optado, el que se pasó de manera voluntaria. En este momento andan por encima de 30,000, pero faltan por pensionarse 90,000, más de 90,000. Y a eso hay que darle el complemento. Y cuando se acabe la de la AFP hay que asumirlo todo. Por eso el problema financiero, que es el 3, que no he tocado. Aquí estoy tocando solo lo de la pensión. Bien, cualquiera diría que es bueno para la gente, pero ¿cómo resolvemos el problema de Hacienda? Ok, ahora bien, esos decretos no valen para los obligados. ¿Cuáles son los obligados? Los que tenían menos de 36. Esos no tienen ese beneficio del decreto 100 y del otro decreto, ¿verdad? Ese grupo de obligados, cuando le salga la pensión, el gobierno no le va a dar complemento, porque los decretos no lo tocan. ¿Está bien? Y para esa gente la pensión está saliendo, de acuerdo a la información que tenemos, porque comenzaron el año pasado a pensionarse. El año pasado. ¿Quién se pensionó el año pasado? Una mujer que tenía 36 en el año 98. El año pasado ya llegó a 55. Todavía no hay ningún hombre de los obligados que se pueda pensionar. Ningún hombre. Porque el que tenía 36 le da más alta de ese momento. Para llegar a 60 necesita todavía como 5 años. Se están comenzando a pensionar mujeres. Y la tasa de reemplazo no está en 40. La tasa de reemplazo anda entre 20 y 25. Entre 20 y 25.
Yo tengo un correo de una señora que con 1310, este correo yo se lo mandé a la bancada del FMLN y lo leyeron ahí en los 31 diputados para analizar la situación. Yo recibí un correo de una señora que me dijo $1,310, mi último salario. Acabo de venir de la AFP y me ofrecieron 285 por 7 años. 85, eso es el 21% del último salario. El 21% del último salario. Ya no es el 37. Y esto tiene que ver con algo que voy a decir más adelante. O sea que están saliendo peor para los obligados. Y en la UCA, en un evento donde se presentó la propuesta de los sindicatos, una señora se paró ahí y dijo $1,000 mi último salario y me están ofreciendo 240. Exactamente lo mismo, 24%. Es decir que para los obligados eso es lo que hay, 24% del último salario. Y no hay complemento. Además, se acaba en 7 años, porque la AFP hace lo siguiente: si yo fui de los obligados, ya cumplí hoy 60 y tengo 25 cotizados, me dicen, bueno, me hacen, ustedes son médicos, yo no entiendo mucho de lo que voy a decir, pero me hacen como un chequeo, me hacen preguntas para calcular mi edad de vida, si tengo hijos, si tengo nietos, si vivo con el nieto. Entonces, si tengo 3 nietos en mi casa, como que la vida va a ser cortita. O si vivo con un anciano, como que eso me trae más problemas. Si vivo solo, una serie de qué tipo de enfermedades tengo, y me dicen, César, usted va a vivir 7 años, esto es lo que hay. Eso es lo que le llaman renta programada. ¿Está bien? Usted tiene $20,000 entre 20 años, calcule, esto es lo que hay para usted. Ajá. Yo en el sistema formal me incorporé en el año 1992. En ese tiempo no había todavía sistema de pensiones, y el seguro social era el que le descontaba a uno un fondo para pensiones, ¿verdad? Pero para llegar a 1998, ya cuando se incorporó la AFP, dijeron que ese dinero, ese fondo que descontaba el seguro social, iban a pasar a las AFP. Todavía, que yo sepa, ese fondo no ha sido transferido. No ha sido transferido. ¿Ese fondo se pierde o cómo es? No, no se pierde. Ya le voy a tocar el tema financiero. Así me lo pone. Cuando pasa el punto 3 del problema financiero, ahí el problema es que como no lo pasaron, no está ganando intereses. Pero el Hacienda lo pone al final. Bien, entonces esas pensiones están saliendo así. Son pensiones de miseria y se acaban. Y cuando hablo de $1,000, el salario promedio de este país no llega a 400. El promedio no llega a 400. Un salario de $1,000 en El Salvador es un salario bueno. Es un salario bueno. Yo no diría que de lujo, pero es bueno. Para los niveles salariales normales que tenemos en el país. Y si con $1,000 a esa señora le salen 240 y se le acaban en 7 años, y cuando se le acaben, entonces el Ministerio de Hacienda, si ella sigue viviendo, el Ministerio le da 207, que es la pensión mínima, ¿verdad? Porque el Estado está obligado a ampararla. Ella no se va a quedar en la calle. ¿Me explico? No se va a quedar en la calle. El Estado le da, si fuera hoy, 207, que es la pensión mínima, por vejez. ¿Está bien? Le descuenta, le viene saliendo como 190 y pico de dólares. Sí. Correcto. Y la AFP le sigue quitando comisión. A ella le van a salir 190 y algo de dólares. Pero digamos la pensión mínima nominal es 207. Entonces no cotizó para el sistema público, pero el Estado tiene que darle la mínima cuando se acabó el fondo de la AFP. Ese es otro problema financiero. Bien, esa pensión estaba en $142. En el gobierno de Funes subió a 207. Pero eso es para la pensión por vejez, que es la mínima más alta, porque hay 5 pensiones. Esta es la mínima más alta del país, 207 por vejez. Pero si esa persona fallece y la hereda, digamos, su compañero o su compañera, que es por viudez, ya no es 207, anda un poquito por debajo de 200. Y si murió y le hereda a su papá, porque dependía de ella, esa pensión se llama por ascendencia. Esa le sale, no le llega ni a $120. Es menos de la mitad de la otra. Y si murió y le heredó un hijo que dependía de ella,
se llama por sobrevivencia. Esa no llega ni a $100. Es como el 40% de la última. Y si esa persona tenía una pensión por invalidez, en caso de que fuera por invalidez, entonces y se le acaba, entonces por invalidez también es menor que la de los 107. Anda como por 150. O sea, todas las otras 4 que son invalidez, viudez, ascendencia y sobrevivencia, todas son más bajas que la de vejez. Bien. ¿Cuál es el problema entonces financiero? Ahora, con perdón, ¿por qué son tan bajas las pensiones? Primero, por la forma de cálculo del salario. No es lo mismo antes, que era sobre los últimos 3 salarios, o en el caso de quienes se quedaron en el sistema público, que es sobre los últimos 10. Segundo, la comisión que cobran las AFP. Es horrible, la ganancia de primero la comisión, segundo la ganancia. La ganancia es parte de la comisión. ¿Cuánto cobran las AFP por el dinero que nosotros depositamos mensual ahí? Un 17% del dinero que depositamos. 17% de qué? O sea que no nos pagan intereses, sino que nos cobran. Nos bajan el dinero. Las AFP no pagan intereses sobre las cotizaciones. No son bancos. No funcionan como bancos. En Chile sí funcionan como bancos. Porque se habla mucho de que nos parecemos a Chile. En Chile hay algo peor en un punto y aquí hay algo peor en otro. Por ejemplo, en Chile las AFP no te cobran comisión, sino que de la cotización te pagan un interés. Y el dinero lo prestan y ganan de la diferencia de 2 tasas. Funcionan como bancos. Pero en Chile no hay aportación patronal, peor que aquí. Todo el salario, que es lo que quiere poner ahora Bachelet, que el patrón ponga. Bien, tienen esas 2 diferencias. Aquí, si usted gana $1,000, le descuentan, estoy hablando del sector privado, 6.25, ¿cuánto es eso? 62.50. Y el patrón pone 6.75, 67.50, eso da $113. $113. La AFP de ahí agarra $22. 130. La AFP agarra $22, que es el 17%. Si fuera $100 su salario, son 6.25 más 6.75 son 13. La AFP agarra 2.20, que es el 17%. Y su dinero baja de 13 a 10.80. O sea que el dinero no sube, sino que baja. Ahora, la comisión no es la ganancia. De la comisión, la AFP saca el gasto administrativo, ¿verdad? Paga salario, paga energía eléctrica, y le queda un dinero. Y de ese dinero que le queda, manda casi $1 de esos 2.20 a una empresa de seguro. Y se queda con el otro $1. Más o menos con 20 centavos saca el costo. Manda $1 a una empresa de seguro y se queda con otro $1. Una empresa de seguro relacionada, ¿verdad? Con los fondos, que está asegurando los fondos por si la AFP quiebra. Entonces, como ninguna AFP ha quebrado, las empresas de seguro solo han ganado. Entonces, y el dueño de la empresa de seguro es dueño de la AFP. Porque es un combo. Los dueños de los bancos en el país son dueños de los seguros y de las AFP. Entonces ganan en los 2 lados. Bien, las AFP... Un paréntesis, es que justamente con la privatización, en el momento que se emite la ley de pensiones, habían algunas prohibiciones que tendrían que hacerse. Una es que los bancos no debían de participar, pero al final nacen 5 administradoras de pensiones relacionadas con los 5 grupos empresariales que fueron los mismos que compraron las telecomunicaciones junto con Gran Telecom y el asocio, ¿no? Es decir, los mismos 5 grupos empresariales que están relacionados con aseguradoras. Entonces cada AFP de ahora tiene su aseguradora con la cual realiza esta cobertura del riesgo o supuesta transferencia del riesgo. Correcto, y con los bancos. Confía, Cristiani y Banco Bucatlán, Seguro Sisa y Sisa Vida, Crecer, Agrícola Comercial, Baldochi Dueña, Hace Suiza y Hace Suiza Vida, y Crecer, la Centroamericana de Seguro, y el Banco Salvadoreño de Simán, ¿verdad? Que hoy ha cambiado porque lo vendieron a colombianos, a hondureños, pero ellos están ahí. Simán sigue en Crecer y Poma se metió en Confía. Ellos son socios minoritarios, pero ahí hay capital hondureño, capital colombiano, sobre todo colombiano.
¿Será que puede volver a explicar eso? ¿Cómo atrapa el seguro, la AFP y todo eso otra vez para Ok. que... Yo gano $100, trabajo en Pollo Campero, me descuentan $6.25 en un mes. Y el dueño del Pollo Campero pone $6.75. Ahí van $13 para Confía. Confía tiene $13 en mi cuenta. De ahí me quita $2.20. Entonces mi dinero baja a $10.80. ¿Está bien? $10.80. Agarra $2.20. De esos $2.20 agarra, se lo voy a dar exacto. Agarra 25 centavos para el gasto administrativo. Claro, son millones de dólares, ¿verdad? Yo estoy poniendo un ejemplo micro. Y de ahí paga salario y todo. Y de los 1.95 que quedan, 1 es su ganancia. Y 95 centavos va a aseguradora. Dije que Confía. Entonces va a Seguro Sisa. ¿Está bien? O va a ACE Suiza. Para asegurar el dinero que está en ese fondo. No es por si yo me enfermo. ¿Está bien? No es un seguro como el del Seguro Social. Digamos que se queda con $2, con $1.95 repartido en 2 negocios, ¿verdad? Bien, ¿cuánto es eso en un año? La comisión en un año, el año 2016 fueron 125 millones. 125 millones, la comisión. Los 220, esos 220, 125 millones de dólares. El año 2016. 125 millones la comisión de las dos AFP, ¿verdad? 125 millones. Como mandan al seguro y como gastan, entonces se ganaron 29 millones. Ese es el dato que tenemos. Y las empresas de seguros se ganaron como más o menos 26. Cuando lo suma 26 más 29 te da ¿cuánto? 45 millones. El resto es el gasto de funcionamiento y el impuesto sobre la renta, porque ellas pagan impuestos sobre sus utilidades. Quien dirige Asafondos manifestó al diario de hoy en unas declaraciones que desde eso hace como 6 meses o 6, que en concepto de comisiones se habían ganado las AFP 1.400 millones de dólares y sostenía que el 50% es lo que le habían pagado a las aseguradoras. Vamos a ver. Eso serían 700 millones de dólares, pero las aseguradoras habrán recibido eso sin haber hecho un centavo de cobertura, porque el riesgo, así como están las administradoras, riesgo de quiebra no existe. Sí, exacto. Mira, el dato exacto son 1.700 millones de comisión. 1.700 entre 1998, sí, entre 1998 y 2016, pero de comisión, no de ganancia. ¿Ah? Comisión no es ganancia, comisión es lo que quito, pero tengo que gastar, pagar impuestos sobre la renta, mandar al seguro y quedarme con la ganancia. Entonces, la ganancia anda... La demanda para el seguro es para él mismo. Para él mismo. La ganancia anda más o menos por los 600 millones. La ganancia. Sí, Sí. una pregunta para aclarar. El 13% es la suma de que yo aporto y el Y empleador. el empleador. El 17% es aparte. El 17 es el 13, que son 2.20. 220. Ah, ya. O sea, de esos 13, la AFP agarra 2.20, que es el 17%. Y mi dinero disminuye de 13 a 10.80. Bajó, no subió, sino que bajó. Bien. Pero ya está toda la ganancia que tiene tu capital que ha dado, digamos, el depósito que ha dado. Perdón, quizás ahí faltan algunos datos, pienso, porque si yo cotizo y la patronal, digamos, cotiza, ese 1080 ellos lo manejan a su antojo, digamos, pueden ponerlo a plazo, está devengando capital. Sí, pero no ganan con los intereses de los préstamos. Las AFP ganan con la comisión, ¿está bien? O sea, no ganan con los intereses. Si el 1080 lo prestan a 1%, el dinero entonces no sube. A usted le va mal. Si lo prestan a 20, el dinero sube, a usted le va bien. La AFP no gana con los intereses. La AFP gana con la comisión. Es el único negocio que tiene la ganancia asegurada. No es como el banco, que el banco paga un interés. Tiene un riesgo, porque si no presta una tasa de interés alta, que le compense, entonces tiene un riesgo. Aquí no hay riesgo. Espinosa me dice: César, administrame $100 y yo le quito 17. ¿Está bien? Y luego quedan 83. Hechos 83 no son míos.
A mí me da igual esos 83, prestarlo a 1, a 10, no prestarlo y que no lo paguen, me da igual, porque ya yo saqué la ganancia. Entonces Espinosa tiene que confiar en que yo los 83 se lo voy a hacer crecer. Ese es el punto. Por eso se llaman así, que era lo que decíamos la otra vez. Los nombres no son casuales. Yo el dinero se lo disminuyo y usted confía en que se lo voy a hacer crecer, lo que queda. Y para que crezca, tiene que prestarlo a un interés alto. ¿Y qué le importa al dueño de la AFP? La tasa de interés. No está interesado en colocar el dinero. Si yo fuera dueño de la AFP, ni lo presto. Ahí que quede. Ya yo gané. Bien, pero ellos tienen la obligación de colocarlo, digamos, de colocarlo. Entonces, ¿qué ha pasado con los intereses? Que este es el otro punto. La tasa de interés a que estaban prestando en el año 2000 estaba en 13%. El dinero lo prestaban en 13%. Pero la dolarización que arrancó en el 2001 bajó la tasa de interés en el país de 13 a 6. Entonces el dinero de ustedes que lo prestaban a 13 lo comenzaron a prestar a 6, comenzó a bajar, cayó a 6 en el año 2006. En el año 2006. Bien. O sea que ha perdido rendimiento. Por eso las pensiones son peores, porque hay una ganancia privada, bajo rendimiento, y el cálculo de la pensión, el promedio de los últimos 10 años. Entonces todo empeoró para la gente. La gente aporta más, porque antes la gente en el sector público ponía el 4.5 de su salario, en el sector privado creo que era el 1, y ahora pone 6.25, y la pensión le sale peor. Bien, pero la baja pensión tiene que ver con cálculo del salario promedio, con los bajos rendimientos y con la ganancia de las AFP y las empresas de seguro. 600 millones en 18 años. ¿De quién fuera ese dinero si lo hubiera administrado el Seguro Social? Sin ganancia, solo sacando el gasto administrativo. Fuera del fondo, incluso si fuera de ahorro individual y prestado en 18 años, ¿cuántos hubieran ahí? 3 por 6, 18, se multiplica por 3 en 20 años. Hubieran 1.800 millones. ¿De quién fuera ese dinero? O del fondo solidario o del fondo individual. Pero ese dinero ya no existe. Esos 600 millones están invertidos en Nicaragua, en almacenes Simán, en Costa Rica, en Metrocentro, en Guatemala. Allá está ese dinero. La cuarta etapa de Metrocentro, la quinta etapa de Metrocentro, la sexta etapa de Metrocentro. Bien, entonces, el problema financiero, que es el que quiero tocar. Voy a ir más rápido para centrarme en las propuestas. ¿Cuál es el problema financiero? El del gobierno. Porque al gobierno le quebraron el Seguro Social y el INPE. En el tema de pensión, me refiero. ¿Cuánta gente está cotizando en el Seguro Social y en el INPE? 10.000. 10.000 quedan. Más de 7.000 en el INPE. ¿Y cuántos pensionados tienen el Seguro Social y el INPE? Casi 100.000. Casi 100.000. Entonces, ¿cómo le pueden pagar pensión a 100.000? Con la cotización de 10.000. En el Seguro Social están cotizando 2.000 y pico y en el INPE 7.000 y pico. La suma da 10. El sistema público tiene 10.000 cotizantes. El año pasado cotizaron por 14 millones de dólares. Pero hay que pagarle pensión a 100.000 por 450 millones. 100.000. Y pronto esos 10.000, ¿qué serán? Pensionados. Y no puede cotizar nadie ahí ya. Ahí no entra nadie. Ahí solo es salida. Bien, entonces, como no pueden pagar la pensión de 100.000, ¿quién la paga? El Ministerio de Hacienda. ¿Cuándo comenzó el problema? En el 2001. En el 2001 ya Hacienda comenzó a pagar pensión de ahí. Y pagó con bonos entre el 1 y el 6. Y a partir del 7 con préstamo de las AFP. O sea, Hacienda agarra el dinero de la AFP y paga la pensión del Seguro Social y del INPE. A partir del 7. Es lo que le llaman fideicomiso de pensión. Le da un papel que se llama certificado de inversión previsional. La AFP agarra el papel y entrega el dinero. Y tiene ahí el papel y se lo entrega al gobierno. Y ese papel el gobierno lo liquida en 25 años. Ahora subieron que sea en 50.
Entonces lo que prestó en el 2007, 25 años, lo que prestó en el 8, 25 años, lo que prestó en el 9, ahora se decidió en la asamblea hace unos meses que se pagara en 50 años para bajarle presión a Hacienda. O sea que el gobierno está pidiendo prestado a las AFP. Es una aberración, porque mueven el dinero del Seguro Social y del INPE a Confía y Crecer, ¿verdad? Y luego mueven el dinero de Confía y Crecer al Seguro Social y al INPE. Pero antes de llegar aquí, el Ministerio de Hacienda queda endeudado. Entonces mejor volvámoslo al Seguro Social y al INPE. Y que de ahí se pague y no haya endeudamiento. Es elemental. Desde el punto de vista económico es elemental. Claro que aquí hay un problema de ganancia privada. Que este es otro problema, pero... Además no se describe la ganancia de del seguro. Exacto. Que es el mismo dueño que se da dinero supuestamente para un seguro que nunca va a asegurar nada porque no hay riesgo de que... No hay riesgo, es para una catástrofe del dinero. Pero además el problema básico es que si agotado para los que están en la administradora de fondos, agotado su fondo individual, no hay quien, excepto el Estado, que tendrá que darle por los años que sobreviva una pensión mínima sin haber recibido cotización. Y esto tiene que ver un poco con este debate donde incluso a veces trabajadores dicen es que me está pagando muy poquito interés el Estado por ese sofisma que se hace financiero y no tiene presente que será el gobierno o el Estado el que le tendrá que garantizar, porque la esperanza de vida es mayor que los tiempos en los cuales le va a alcanzar su fondo. Correcto. El Estado tiene los siguientes problemas. Comencé con el primero. ¿Cuál es el primero? Que tiene que pagar pensión del sistema público, ¿verdad? Porque estas dos instituciones no tienen suficientes cotizaciones. Primer problema. Y está pagándolo desde el año 2007 con préstamos de Confía y de Crecer. ¿Quién decidió eso? Lo decidió el presidente Saca y los diputados de Arena, PCN y PDC. Porque uno escucha hoy decir que el gobierno quiere agarrar los fondos de la AFP, pero si lo está agarrando desde el 7. Pero no lo está agarrando para otra cosa, lo está agarrando para pagar pensiones. Pero eso lo decidieron ellos, ese mecanismo de financiación, que es una aberración, porque se supone que el dinero de las AFP no era para prestárselo al gobierno para pagar pensión, era para invertirlo en obras de desarrollo. Entonces se está usando para... Y eso lo decidió Arena. Y la Arena decidió, quienes aprobaron eso, qué interés le pague el gobierno por esos fondos. Es el dinero de ustedes. ¿Qué quisieran ustedes? ¿Que el gobierno le pagara 20% por eso? ¿O no? Pero Arena decidió que le pagara 0,75 más la tasa de interés LIBOR de Inglaterra. La LIBOR estaba en 5,25 más 0,75, 6. ¿Qué pasó con la LIBOR? Eso fue en el 6, ¿verdad? ¿Qué pasó con la LIBOR en el 8? Cayó a 2,25 más 0,75, 3. Entonces la tasa de interés, que ya había bajado con la dolarización, bajó más y Arena la dejó en 3 y se fue. Y comenzaron los gobiernos del frente. Ahora el frente está pagando, el gobierno está pagando casi 4, porque se subió un poquito porque hubo un fallo de la sala que dijo que estaba afectando a la gente. Pero esa fue la tasa que se heredó. Bien, pero este es el primer problema del gobierno. El segundo es el complemento que le tiene que dar a los optados, que ya lo vimos. El complemento. Y el tercero es que cuando se acaba la pensión en la AFP, el Estado asume la mínima. Van 3 problemas. Y el cuarto son los certificados de traspaso. Bien. Cuando vayas, cumpla 60 y vayas a la AFP, te van a decir lo que usted cotizó allá, en el Seguro Social fue. Ese dinero yo no lo tengo. Y la AFP tiene razón, el dinero no lo tiene. Nunca lo pasaron. Vaya a averiguar allá. Entonces tú vas a ir a averiguar allá y te van a decir, sí, aquí está esto. Y te lo van a traspasar a la AFP. Pero te lo va a poner Hacienda, no el INPE ni el Seguro Social. Hacienda. ¿De dónde saca Hacienda el dinero para pagarle pensión a 100,000? Para esos certificados de traspaso, para la mínima y para el complemento. ¿Saben de dónde lo saca? De préstamos de las AFP. Las AFP prestan para las 4 cosas. Entonces el año pasado el gobierno se endeudó con las AFP por 580 millones. Este año son 600. Y si esto no se resuelve, el año que viene le tiene que pedir 620 y luego 640. ¿Por qué cada vez más? Porque a medida que haya más pensionados del sistema público,
hay más pensión. Y los pensionados de la AFP hay que darle el certificado de traspaso o el complemento si son optados. Bien, entonces, ¿cuánto le debe hoy el gobierno a las AFP? El último dato que yo conozco es 5.600 millones. Esa es la deuda que tiene con la... O sea, le debe a ustedes, a todo el mundo, 5.600 millones. Esa es la deuda acumulada. Posiblemente cuando cierre este año sea más alta, porque todavía falta que le presten un poquito. Ya las AFP no pueden prestar mucho más, ya llegaron al tope de 45% de los fondos. O sea que en septiembre puede haber problemas con los 100.000 pensionados, si el gobierno no consigue dinero. Puede haber problemas porque ya las AFP no pueden prestar más. Crecer llegó casi al límite y Confía ya llegó al límite. De hecho, la reforma al sistema de traspaso, a ese certificado de traspaso, eso fue una de las primeras reformas que le hicieron a la ley. La ley se aprueba en el año 97, entra en vigencia a partir del año 98, y era, vamos a ver, el ministro del Interior cuando se plantea que en el momento que la gente migrara, que era lo que decía inicialmente la ley, el certificado de traspaso se iba a hacer efectivo para que justamente ganara intereses. Y esa fue la primera reforma que hicieron. Dentro de los mecanismos para generar el individualismo en la privatización y hacerlo más una concesión, se dieron dos cosas. El incremento al salario que anunció Calderón solo en las Naciones Unidas, que iba a compensar la pérdida, y además se dio otro mecanismo. Dentro de la ley del INPEP existían dos regímenes, el régimen administrativo y el régimen docente. El régimen docente ya tenía cotizaciones de 6% desde el año 77. Entonces el régimen docente cotizaba más alto y tenía una salida de 30 años de servicio sin límite de edad. Esa condición se le tiró inicialmente como carnada a todos los trabajadores. Y a los 14 días de haber llegado al gobierno, elimina los 30 años de cotizaciones continuas o discontinuas como elementos para dejar únicamente la edad. Y es así como hemos llegado a esta situación de descalabro financiero, donde tú nos explicas, no se ganan intereses con las cotizaciones anteriores a la privatización, porque desde entonces, no recuerdo si fue el año 98, 99, o sea, tenía poco tiempo cuando se elimina. Ya en los primeros momentos que la gente iba a estar migrando, le cortaron hacer efectivo el certificado. Muy bien, entonces, yo tengo una duda allí. El Seguro Social ahorita tiene 45.000 pensionados heredados del sistema público. Nosotros nos transfiere Hacienda alrededor de 20 millones mensuales para esas obligaciones. El INPEP tiene como 55.000, me parece que son como 110.000 los jubilados, y le transfiere 20 millones. Yo estaba haciendo la cuenta, son 40 millones mensuales solo para obligaciones de pensiones que transfiere Hacienda, lo administra Bandesal y nosotros lo retiramos ahí para el pago. Pero hay 120 millones, esos 120 millones para los 600 que mencionaba son el dinero de los optados. Los optados del sistema. Del sistema, ajá, el complemento que se les da a estos optados. Vamos a ver, le paga a los 100.000 si lo suma. Sí, son 40 millones más o son menos. 480. 480 millones. Pero las necesidades del gobierno son 600. Entonces el resto es para dar el complemento. Bueno, ahí va el complemento, con perdón. Para el certificado de traspaso y para el pago de la mínima. Correcto. O sea que al final son 600 lo que 600 lo que necesita. Porque el gobierno tiene que pagar pensión, complemento de pensión, certificado de traspaso y mínima el que se le acabó. Son 4 rubros. Y todo lo prestan las AFP. Correcto. Eso implica del presupuesto. No sale del presupuesto. No sale del IVA, no sale de los impuestos, sino que sale del préstamo de las AFP. El préstamo, correcto. Pero, Sí, pero yo siento que hay algo tramposo ahí en ese planteamiento, con todo el respeto,
Ajá. Porque la gente no le paga, de la gente que cotiza con las AFP, perdón, la gente, o sea, que cotiza con las AFP no le paga al gobierno y después el gobierno le tiene que dar una pensión mínima si ya se le gastó el pisto. ¿Verdad? O sea que ahí hay una cuestión también de inequidad, ¿verdad? O sea, como que las víctimas serían las AFP en ese planteamiento, no sé, o sea, lo estoy percibiendo así. No. Una cosita, otra Sí. cosita, mira, lo de la pensión es como lo elemental, ¿verdad? Porque aquí, no sé, yo no he escuchado si en alguna propuesta de reforma de pensiones se ha tomado en cuenta la situación de personas con discapacidad y con dependencia, porque las mujeres somos las primeras cuidadoras de las personas con discapacidad y dependencia. Además nos morimos, sigue viva la gente dependiente y la gente cuidadora se muere de la gran presión moral y etcétera. Entonces, ¿dónde, verdad, en esta reforma de pensiones está tomando en cuenta esa situación de personas dependientes e incapacitadas? Ok, yo no he tocado todavía las propuestas, pero en el caso de la pensión mínima, lo injusto es que el Estado la dé. Es injusto, porque si usted cotizó en una AFP y a usted le sale una pensión de 7 años y se le acabó, ¿por qué Hacienda tiene que darle pensión? Si usted no cotizó en el sistema público, ¿verdad? La AFP ya no se hace cargo, porque usted tiene un ahorro individual, ahí hay $20,000 y se acabaron en 7 años. Entonces, ¿quién carga con el problema? El Ministerio de Hacienda. ¿Y recibió fondos? No recibió fondos. Ahora está obligado por la Constitución, ¿verdad? Este es el problema. Pero la AFP no es víctima. La víctima es el Ministerio de Hacienda. Para mí la víctima es el que tiene que cargar con un problema. Primero le descapitalizaron al sistema público, pasando la gente a las AFP. Entonces tiene que hacer Hacienda pagarle pensión a gente del Seguro Social y del INPE cuando antes lo pagaban con los fondos de los cotizantes. Segundo, los certificados de traspaso, que por cierto a ustedes les afecta, porque al no pasar ese dinero no ganó intereses. Este es otro elemento que afecta. Y tercero, se acaba el fondo en la AFP y entonces la asume el Estado. Y para colmo, un complemento. Pero bien, digamos que el complemento ayuda a la gente, pero jode la finanza. Ajá. ¿Y qué pasa con las personas que se retiraron y siguen trabajando con el gobierno? No hay problema. Una persona después que se pensiona, hablando de personas pensionadas, la persona pensionada tiene derecho a seguir trabajando. La ley no se lo impide. Lo que no puede es seguir cotizando, porque ya es pensionada, ¿verdad? O sea, tú te pensionas, tienes tu pensión, pero puedes seguir trabajando aquí, pero ya no cotiza. Entonces tienes tu salario más tu pensión. Hay mucha gente que eso no le agrada, ¿verdad? Porque como es gente pensionada y está quitándole un puesto a alguien, existe ese criterio. Exacto. Otra gente dice, quería referirme a ese criterio. otra gente dice, bueno, pero son tan malas las pensiones que la gente sigue. Hay dos criterios ahí. Para esa gente hay como retiro voluntario, está bien, pero no es obligatorio. Sí, porque efectivamente el impacto, por el caso en educación, hay más de 20,000 educadores formados que no tienen empleo. Y buena cantidad de los empleos que pudieran ocupar siguen ocupados por docentes ya con pensión, que se han visto beneficiados del decreto 100, de la creación también de los fondos Fantel que sirvieron para mejorar las pensiones cuando Flores. Y la nueva generación de educadores que tiene por delante un reto no ve como la posibilidad. Entonces, en la globalidad de la totalidad del país, este es sin duda un problema porque incluso para otras propuestas que busquen un sistema mixto, por ejemplo, y la posibilidad de reeditar un modelo de reparto y no capitalización individual, porque ese es el tema al final de cuentas, para que las siguientes generaciones de trabajadores con sus cotizaciones garanticen que los que cumplieron con su vida laboral puedan recibir pensión. Entonces, por eso es el debate. Para muchos, justamente, muchos lo vemos muy mal, ¿verdad? Otros dicen sí, pero es que son tan malas las pensiones que la gente tiene necesidad de seguir trabajando.
Son dos criterios, está bien. Sí, son dos criterios. Pasemos a las propuestas, pero un resumen rápido. Baja cobertura, baja pensión, problema financiero del gobierno. Y el problema es grave, porque ya las AFP no pueden prestar más. Porque la ley dice que pueden llegar a prestar hasta el 45% de los fondos. Y se subió a 50, ¿verdad? Pero la sala de lo constitucional dijo que se quede en 45, ¿verdad? Entonces el mes que viene no hay dinero para pagar pensión. El mes que viene, septiembre, a esa población. Y el otro problema es que el gobierno tiene que pagarle a las AFP por lo que le debe. No es solo pedir prestado, sino que tiene una deuda y todos los años en su presupuesto pone el pago de amortización y de interés. Y ese rubro son más de 200 millones, ¿verdad? Supera el presupuesto de agricultura, de medio ambiente, de cinco. Creo que no fuera tal si el Estado no hubiera privatizado. No tuviera esa deuda. No tuviera la deuda, claro. Porque el Seguro Social y el INPEC tuvieran hoy 6 cotizantes por un pensionado. Y con 6 cotizantes le paga 6 pensionados y hasta sobra un poquito. O sea, el punto de equilibrio es 4 por 1. ¿Está bien? Donde hay 4 cotizantes, se paga la pensión de una persona en un sistema solidario. Y hoy, si tú juntas toda la gente que está cotizando en la AFP y los 10.000 que quedan en el sistema público, los juntas y buscan los pensionados, da 6 cotizantes por un pensionado. El problema es que en el sistema público hay un cotizante por 10 y en la AFP hay 10 por 1. Está al revés. Entonces, si lo juntás, estarían por encima del punto de equilibrio. Tuviéramos un fondo solidario pagando pensión con un poquito de ahorro, no mucho. El Estado saca su gasto administrativo y no tuviera esta deuda. Que la deuda no es solo los 5.600 millones que le dé a las AFP, sino los 1.200 que pidió de bono, también entre el 1 y el 6. ¿Está bien? Es tremendo el problema. Esos 226 para pagarle a las AFP no se pusieron en el presupuesto este año. No se pusieron. ¿Por qué no se pusieron en el presupuesto? Porque el año pasado se aprobó una reforma para que las AFP prestaran ese dinero. Es decir, yo te debo $100, tú me lo prestas y te lo devuelvo. Entonces se aplicó en septiembre, pero la sala lo detuvo para este año. Y ya las AFP no pueden prestar para que el Estado le pague. No sé si me explico. El Estado le tiene que pagar 226 millones. Entonces, préstemelo y te lo devuelvo, como una tarjeta de crédito. Al parar eso, el presupuesto se quedó sin 226 millones. ¿Qué hubo que hacer en abril? Quitarle a salud, quitarle a educación para conseguir 50 y pico. ¿Qué hubo que hacer después? Agarrar de la CIG y de CEPA, ¿verdad? Y está pendiente conseguir otros 90 millones en lo que queda de ahí. Es un tremendo lío financiero. Bien, entonces si quieren, a partir de este más o menos diagnóstico, pasamos a ver la propuesta. La del sector laboral liquidaba las AFP, la liquidaba porque conducía a la liquidación en el diseño. Pero mejor voy a plantear primero, voy a comenzar por la que acaba de proponer Azafón, los partidos de derecha. Miren lo que están proponiendo. Si ustedes trabajan en el sector público, que no coticen 14%. Hoy le quitan 7 y el Ministerio de Salud pone 7. Que le quiten 7.50 y el Ministerio de Salud ponga 7.50. Estamos hablando de $15. ¿Está bien? Bien, primer punto, subirle la aportación patronal y salarial. Si trabaja en el sector privado, hoy usted pone 6.25 de su salario, que ponga 7.25, uno más. Y el patrón, en vez de poner 6.75, que ponga 7.75, uno más. Son 15. De manera que ahora vamos a cotizar 15. Quien gana $100, 15. ¿Verdad? 7.50 de su salario en el sector público y la empresa pública o la institución 7.50. Y en la empresa privada 6.75. 7.25 más 7.75. $15, ya no van a caer 13, sino 15 a la cuenta. Ok, caerían 15. Primer punto de la reforma. Segundo, de los 13 que hoy caen, la AFP agarran 2.20, ¿verdad? Bien, de esos 15, la AFP solo va a agarrar 2. Baja la comisión. Quedan 13, ¿verdad?
Aparentemente usted tiene más dinero, porque hoy de 13 la AFP le quita 2.20 y le cae a 10.80. Ahorita con la reforma de 15 la AFP le va a quitar 2 y le quedan 13. Entonces usted tiene más dinero y le va a mejorar su pensión, aparentemente. Pero esos 13 se los van a dividir en 2, según la propuesta de los partidos. Le van a dejar 8 en una cuenta de ahorro individual y le van a poner 5 en una cuenta solidaria. Y usted solo va a recibir pensión por los 8. De manera que su pensión va a bajar. De este fondo solidario no sale pensión para usted. Lo repetimos. Vamos a repetirlo. Ajá. Hoy, si yo gano $100, me quitan 6.25. Voy a hablar del sector privado. Y el patrón pone 6.75. Son 13. La AFP agarra 2.20 y yo tengo 10.80 hoy. Con la reforma yo pondría 7.25, el patrón 7.75, ya no son 13, son 15. Y la AFP no va a agarrar 2.20, solo va a agarrar 2. Le baja la comisión. Ok. Quedan $13. Yo tenía 10.80, ahora tengo 13. Pero esos 13 me lo van a dividir en 8 para mi cuenta de ahorro individual y 5 para una cuenta solidaria. Ya voy a explicar para qué es esto. 5 para una cuenta solidaria. Cuando yo me pensione, me van a pagar solo de esta cuenta individual. Y si hoy yo cotizo 10.80, en lo adelante voy a comenzar a cotizar 8. De manera que mi pensión va a ser menor. Primer punto, aquí. Eso es lo que tiene que explotarse en el debate, que desmejora la pensión para la gente. Le descuentan más y la pensión baja. Ahora caen 5 aquí, ¿verdad? $5 de cada 100. O sea, el 33% va a un fondo solidario del dinero. En este fondo solidario también va a caer otro dinero. Antes de decir para qué es, va a caer otro dinero. A todo el que tiene pensión, que ya está pensionado, y tiene pensión por encima de $600, se le va a descontar el 3% si la pensión es de 600 para este fondo. Estoy hablando del pensionado. Pensionado, o sea que Mirio está pensionado y tiene una pensión de 600. Le van a quitar un 3 para este fondo. De esos 600. Y si el salario va subiendo, la pensión, le van a subir 5, le van a quitar 7 o le van a quitar 10. Cuando llegue a 2.000 para arriba, 10 de la pensión. O sea, que la pensión para el que se va a pensionar es peor y la pensión del pensionado disminuye, porque de ahí va dinero para el fondo solidario. Bien, se nutre de estas dos fuentes. Ahora, con este dinero, ¿qué se va a hacer? Según esta propuesta. Con este dinero, el gobierno va a pagar la pensión de los pensionados de los 100.000, del Seguro Social y del INPE, para que ya Hacienda no le pida prestado. De los 100.000. Se van a pagar los certificados de traspaso. Se va a pagar la mínima. Y se va a pagar los beneficios del decreto 100. Bien, en un año no son 600 millones. Pero lo que va a caer ahí, el cálculo que ya lo tenemos hecho, a partir de las cotizaciones, son como 280 millones. Más o menos, 280. Y el Estado necesita, sí, eso es lo que va a caer en un año de las cotizaciones y del recorte de y el Estado necesita 600. ¿De dónde va a sacar los 420? Los 380. Bien. No alcanza el fondo, de manera que el Estado todavía tiene que ir a buscar dinero de algún lado. Y la propuesta no te dice de dónde sacarlo, solo que el Estado lo ponga. Entonces el problema financiero se alivia un poquito, pero no se resuelve. Y lo otro es que la tasa de interés que el Estado le paga a las AFP hoy por la deuda que tiene, que está en 4, lo suben a 6. Para el Estado esos son 100 millones. Por lo tanto, súmenle otros 100. El Estado necesita buscar más de 400 millones. No tiene salida financiera. Ahora, si se aprueba, el Estado sí podría pagarle la pensión a los 100.000 y terminar este año, ¿verdad?
y posiblemente terminar el año que viene, pero tiene que buscar los certificados de traspaso, tiene que buscar otro dinero. Bien, otro punto que lo tomaron del gobierno es que la pensión máxima del país sea de $2,000. Ahí coincide con la propuesta del gobierno, esta de Arena, que nadie pueda tener una pensión de más de 2,000. Ajá. Pero para tener una pensión de 2,000. César, existen unas pensiones que le dicen BIP, ¿verdad? Que sí, son elevadísimas. Hay quien gana pensionado más de $5,000. Machuca, dicen que tiene una pensión de más de 6,000, el diputado del PCN. Pero los derechos adquiridos no se quitan, ¿verdad? Eso se mantiene. Es para las nuevas pensiones. Tienen esa pensión porque imagínate, Machuca se pasó a saber cuántos años ganando no sé cuánto y además es optado. Hay que darle un complemento, porque si se hubiera quedado en el seguro social le salía de 6,000. Entonces, como se pasó a las AFP, le salió de 4,500. Entonces el gobierno le tiene que dar 1,500. Mejor ni sigo con esto. Para Machuca dicen que él la tiene como de 6, pero sí, es un grupo pequeño, porque la pensión promedio en el país, la pensión promedio anda por los $500, 500 y pico de dólares. Ya una pensión de ese tipo es un grupito de gente. De la gente que está cotizando, más del 80% no va a tener una pensión de más de 207, porque sus salarios no llegan a $600. El 80% de quienes cotizan no tendrán. Imagínate una persona con un salario de 300, ¿de cuánto le sale la pensión? Como de $120. Y el Estado le pone el resto para que llegue a los 207. Bueno, entonces, estaba en la propuesta, ¿verdad? Se crean estos dos fondos. Los dos fondos los maneja la AFP. ¿Está bien? O sea, el Estado no interviene aquí. Aumenta la cotización, baja un poquito la comisión, el dinero se divide en dos fondos, usted le baja la pensión, le quitan al pensionado y de aquí se cubre que no llega ni a la mitad de las necesidades financieras del gobierno, ni al 40%. Entonces no tiene salida financiera, no mejora pensión, sino que la empeora y no amplía cobertura. De cobertura no tiene nada la propuesta. ¿Cuáles son los tres problemas? Cobertura, pensión baja y problema financiero. La pensión la hace más baja, la cobertura la deja igual y el problema financiero no le da una salida. César, sí. Ajá. Una pregunta. ¿Y con las deudas del Estado de pagar en 25 años las que ya recibió, liquida algo de esa deuda? Sí, es lo que pone como costo previsional. Eran los 226 millones de que yo hablaba, que no se pusieron en el presupuesto este año porque se iban a pagar con préstamos de las AFP. Entonces en el presupuesto aparece todos los años gasto corriente, como cualquier presupuesto, sí, gasto de capital, amortización de la deuda, y hay un rubro que se llama costo previsional, es el pago a las AFP. Claro, pero ese no se resuelve con ninguna de las propuestas de ahora, es decir, las deudas ya contraídas por el Estado, hay que pagarlas. Hay que pagarlas. Lo que necesitamos es que el Estado no siga endeudándose. Exacto. Pero con esta propuesta de los partidos va a tener que buscar 400 millones y pico por algún lado, que es el presupuesto de seguridad pública, ¿verdad? Sin duda que Eduardo Galeano hubiera escrito otro libro sobre la privatización de las pensiones, un saqueo. Quería explicar la del gobierno. La del gobierno. Porque el gobierno desechó la del año pasado y se trabajó una nueva. Vamos a ver. Coincide con esta en que sube un punto la aportación salarial y patronal. O sea, caerían 15. ¿Está bien? Ahí es lo mismo, solo que lo propuso antes el gobierno. Segundo, la AFP no va a agarrar $2 de los 15, sino 1.50. 1.50. Quedan 13.50. Y esos 13.50 se van a dividir en dos fondos. Se parece, ¿verdad? Pero no es igual. Se dividen en dos fondos. Luego, 5.50 para una cuenta de ahorro individual y 8 para un fondo solidario. A la otra, al fondo solidario, iba el 5. Aquí iría el 8. Pero usted tendría dos pensiones, la del ahorro individual y la del ahorro solidario.
no le mejora la pensión, al contrario le mejora. Le mejora porque hay más aportación y menos comisión, ¿verdad? La pensión mejora. No quiero decir que serían dignas para quien tiene $400, pero mejora. Porque tiene 2 pensiones. Si hoy usted ahorra 10.80, ahorraría 13.50. Es un 25% más. Bien. Y le salen las 2 pensiones. Ok. Y este fondo de ahorro individual, este colectivo, que recibiría el 8%, también se nutriría, porque la mitad del dinero que hoy está en la AFP, en la cuenta, no las cotizaciones, sino el dinero que hay ahí, la mitad se pasa a esta cuenta. Al pasar la mitad de esta cuenta, ya está pasando una cantidad grande, más lo que va a caer con la cotización. Entonces de aquí va a pagar los 600 millones. ¿Está bien? Lo voy a repetir. En la del gobierno coincide en que va a aportar 15. Coincide en que la comisión baja, pero la baja de 2 que proponen los partidos de derecha a 1.50. En los partidos de derecha quedaban 13, aquí quedarían 13.5. En la de los partidos de derecha los 13 se dividen en 8 y 5 y solo hay pensión sobre 8. En esta se divide en 8 para el solidario y 5.50 para el ahorro individual. Pero 5.50. Pero le sale en la privada es 8 el ahorro individual y 5 al solidario. Aquí es al revés, es 8 al solidario y 5.50, pero le salen 2 pensiones. O sea, acumula sobre 13.50. Acumula sobre 13.50. Sobre los 8. Lo otro es que la propuesta de los partidos no mueve dinero, del dinero que está no mueve al ahorro colectivo, no mueve. Esta movería ya el ahorro que hay, lo mueve al fondo colectivo. Y de aquí se pagarían los 600 millones que necesita el gobierno. ¿Está bien? Ya lo que hemos visto, pero no alcanza todavía para los 600. Daría más o menos 500. ¿Está bien? Todavía hay que buscar 100, pero ya no son 400. Pero todavía hay que buscar como 100 millones. Entonces lo que proponen es que salga del presupuesto. ¿Y el Estado estaría reincorporando después lo que vaya pagando a plazo? Sí, el Estado lo que ya debe lo tiene que poner en el presupuesto todos los años. Lo que debe hay que pagarlo. Lo que necesitamos es que frene el endeudamiento. Esto es lo que necesitamos. Aquí será el sistema el que va a cubrir el pago pendiente. Okay. Para que no haya nuevo endeudamiento. Entonces vamos a ver. La del gobierno no mejora cobertura, no toca la cobertura, tampoco la AFP. La cobertura no está dentro de las propuestas. Mejora un poco las pensiones, la del gobierno, porque aumenta la cotización y baja la comisión. Y ahorra usted sobre... ¿Cuánto es la comisión? La comisión sería 1.50. Eso en términos de porcentaje, si hoy las AFP se quedan con el 17, se quedarían con el 10. Una pregunta. El 17 de 13 son 2.20 y el 10 de 15 son 1.50. ¿Está bien? Porque sería sobre 15. Ajá. Sí, una pregunta. ¿Y el fondo de ahorro individual, en tanto la gente no se jubila y no lo empieza a recibir, quién lo administra? La AFP maneja las 2 cuentas, en la propuesta del gobierno también. Las 2 cuentas, una colectiva y una de ahorro. Con este Pero dinero, esos fondos no están ahí almacenados, sino que las AFP los está invirtiendo y ganando con ellos. Lo tiene que invertir y con los intereses el fondo crece. El problema es que los rendimientos ya vimos que son pequeños, ¿verdad? Pero esto es para hacer préstamos. Y ahí deberían de salir del manejo de esos fondos, deberían de salir los 100 millones de diferencia. Lo que pasa es que como es cuenta individual, entonces no se puede utilizar para pagar pensión ajena, ¿verdad? La que se utiliza para pagar pensión de otra gente es la colectiva. Sí, pero ese fondo individual, de todos modos, lo están utilizando para generar. Ellos lo están invirtiendo. Lo invierten, pero crece tu fondo, porque como ese dinero es tuyo, tú tienes 2 cuentas, la de ahorro individual y la colectiva. De la colectiva le van a pagar la pensión a Machuca, la de Machuca. Y de la individual sale la tuya, también de la colectiva. Entonces lo que tú quisieras es que este fondo se prestara a altos intereses.
Eso es lo que te conviene, ¿verdad? Porque la AFP gana con la comisión, no gana con los intereses. Debería compartir su ganancia con usted. Lo mejor es eliminarla. Ahora, las AFP que se ganan 29 millones, con esta propuesta del gobierno se ganarían como 12 o 13. ¿Está bien? No desaparecen, pero la ganancia le baja. Y ya no enviarían nada a la empresa de seguro. ¿Está bien? O sea, quien más pierde son las empresas de seguro, porque el seguro lo va a asumir el Estado. Si hay un riesgo de estos fondos. Por eso la comisión no tiene que ser tan alta. Con 1.50 todavía hasta mucho es. ¿Está bien? Ajá. No sé si ya terminaste de explicar la propuesta actual del gobierno, porque yo tenía algunas... Lo último que iba a decir de la del gobierno eran los $2.000 de la pensión máxima en lo adelante. Y otro elemento es que para los octavos, lo que faltan, siempre se le va a dar el complemento, pero solo un 75% de ese complemento. ¿Está bien? Si el complemento son $500, entonces se le va a dar el 75% de esos 500. Es para bajarle un poco. Eso va a desagradar a alguna gente, ¿verdad? Alguna gente puede no sentirse bien. Pero a algún nivel los sindicatos planteaban quitarlo, esos beneficios. El gobierno dice mantengámoslo, pero bien. Y pensión máxima 2.000. Pensión máxima 2.000. Ese es el esquema. Esos son los dos esquemas. Sobre ambos esquemas, yo creo que a ver, lo que estamos sufriendo ahorita es la resolución de conflictos a mediano plazo, porque no se resuelve en ninguna de las dos propuestas, me parece, el tema de fondo, que es potenciar las cuentas individuales en detrimento de los fondos de captación colectiva administrados por el Estado. Esto va a ser crisis hoy, mañana, o en cualquiera de las dos propuestas. Sin embargo, desde luego, evidente está que es mejor la propuesta ahorita del gobierno. Pero lo que quiero lanzar sobre la mesa es que de lo que estamos hablando aquí es que esta no es la única crisis que está afectando el sistema de recaudación de fondos del Estado, y de que lo que se está jugando realmente es hacernos llegar o caminar hacia lo que se llama, digamos, los estados fallidos o los no estados. Entonces, porque esta ruta crítica que no se resuelve, solo se agudiza y se puede, digamos, llegar a implosionar, porque la propuesta de la derecha es repartir las desgracias entre los pero nunca en ninguna de las dos propuestas se replantea el diseño. Yo creo, me gustaría realmente que se planteara esto como la solución inmediata, pero no realmente como la solución, porque la solución pasa justamente por reestructurar todo el sistema de recaudación tributaria, hacerlo más progresivo, no regresivo, pero no solo pasa por resolver el tema de pensiones. Entonces, por ahí va, digamos, mi preocupación. La propuesta de los partidos de derecha muere en año y medio truena. La del gobierno da un respiro. Sí. La del gobierno da un respiro para unos años, pero no es una solución de fondo. Y el tema de las finanzas públicas tiene otras aristas, ¿verdad? Hay otro problema ya de las finanzas públicas que tiene que ver con ingresos, gastos, donde lo de la pensión es un elemento que afecta a la finanza. Pero aquí se necesita que el gobierno aumente su recaudación, todo lo que sabemos, la reforma tributaria progresiva, control de evasión, control de elusión, todo eso. En el tema de la pensión no es una salida de mucho tiempo. El gobierno necesitaría, el próximo gobierno, una correlación en la Asamblea para una reforma más profunda. Lo que da es un respiro. Si se aprueba la del gobierno, Sánchez Serén termina su mandato bien. Resuelve, no hay impago de pensión y puede tener un respiro de 2 o 3 años el que venga. Pero hay un problema de fondo que no está resuelto. Entonces, ¿cómo lo han concebido? Bueno, la correlación no nos da, porque como requiere 43 votos, ni siquiera se va a aprobar la del gobierno. Lo más probable es que se apruebe la de estos partidos.
y que el presidente se vea en el dilema de aceptarla o vetarla. Así está planteada la cosa. Si la veta, entonces hay que buscar dinero para resolver el problema del pago a las AFP y la pensión. Y si no la veta, y está el problema de que las pensiones pueden mejorar, es un costo. En ese dilema ha colocado la derecha la situación. Ahora, hay otra propuesta que tiene un contenido ya más estructural, que es la de los sindicatos, y que toca un punto de lo que se mencionaba Silvia. En el caso de los sindicatos, lo que se plantea es unificar la unidad de pensiones del Seguro Social con el INPE, crear una institución pública, y que ahí pase a cotizar toda la gente que tiene menos de $600 de salario, de 600 para abajo, 2 salarios mínimos. O sea que si usted gana $600, sale de la AFP y pasa para allá. ¿Cuánta gente de la que cotiza tiene menos de $600? Más o menos el 80%. Entonces aquí cae el dinero. Si usted gana $1,000, tendría 2 cuentas. Cotizaría en este fondo solidario, porque este sería solidario. Y por el excedente de los 600, cotizaría en una cuenta individual, pero se le da una opción. Si usted quiere, se queda en la cuenta individual en la AFP, o la institución pública le abre una cuenta individual. La institución pública manejaría 2 fondos, el de ahorro colectivo y el de ahorro individual suyo, si gana más de 600. Entonces usted puede decir, no me interesa la AFP, le vamos a pasar para acá hasta 600, y el excedente usted se pasa aquí. ¿Por qué se pasaría usted aquí? Porque la institución pública le va a cobrar una comisión de $1.3, menos que el gobierno. Y la AFP hoy cobra ¿cuánto? $2.20. Entonces, si yo gano $1,000, por los primeros 600 me van a descontar para el fondo solidario, y por el excedente yo voy a decir, pásame a ese fondo de ahorro individual público. Las AFP mueren en una semana, a no ser que usted quiera que la AFP le quite más dinero por su ahorro individual que lo que le va a quitar la institución pública. Entonces esa propuesta las mata de inmediato y crea un fondo público sin decirlo, y crea un fondo público solidario, y el 68% del dinero que hoy está en la AFP pasaría al fondo de ahorro, y ahí ya se alcanza y sobra para cubrir los 600 millones, y mueren las AFP y habrían 2 fondos. Este es lo primero aquí, y la comisión sería chiquita, $1.30, porque no tiene fin de lucro, solo es para reducir el gasto administrativo, y podría ser 33 centavos. Podría ser 33 centavos y funciona. ¿Por qué 1.33? Que ya es un bajón. Para con el otro dólar pagar la pensión mínima, la pensión de los 32,000 personas que hoy reciben $50, quitárselo a Hacienda. Es una forma de subsidio. Y para darle incentivo al sector informal. Al sector informal. ¿Cómo sería lo del sector informal? Toda persona, incluyendo una empleada doméstica, como le llaman, cualquier persona que esté en el sector informal, cualquiera, podría hacer lo siguiente, incluyendo lo que le dicen en la encuesta de hogares, amas de casa, podría decidir poner una parte de su ingreso, pero solo el 4%, y de esta comisión que se cobra aquí se le va a poner un 4%, y que ponga un 4% para el seguro social, y de aquí se le pone otro 4%, entonces cotiza para la seguridad 8%. No podría ser 11.50, pero cotiza 8. No tendría derecho a todo lo del seguro, pero le alcanza para una parte. Y tendría esta persona acceso a la seguridad social y estaría cotizando. Solo poniendo el 4. Hoy tiene que poner 6.25 más 6.75. Bien, y ahí entra el campesinado. También la gente del campo que está afuera. Todos pueden entrar. Y se le daría el incentivo de este fondo. Y se le quita a Hacienda $25 millones que hoy le cuesta el programa de pensión básica universal, y es sostenible. Lo otro es que se modifica la ley para que los permisos de maternidad se reconozcan como tiempo cotizado. Ninguna propuesta lo tiene, o sea que la mujer tiene que cotizar 26 años hoy si tiene 3 hijos o 3 hijas, y si tiene 6 tiene que cotizar 27 años. Entonces aquí se plantea que eso se reconozca como tiempo cotizado. Lo otro es que no se pierda la pensión por viudez. O sea que si una persona fallece
Digamos, yo muero, entonces mi compañera hereda mi pensión. Si ella se acompaña o se casa, hoy la pierde mi pensión. La pierde. Entonces que aquí se mantenga la pensión. Se mantenga. Eso está en la propuesta de los sindicatos. Que pueda rehacer su vida. Lo otro es la pensión anticipada de vejez. Si llegué a 30 años cotizado, pero no tengo 60, bueno, me puedo pensionar. Hoy no, por las reformas que se hizo, donde obligatoriamente tengo que llegar a 60 o a 55 la mujer. Imagínate una persona que comenzó, voy a poner el caso de un hombre que comenzó de 18, a los 60, ¿cuántos años cotizado tiene? 42, no se puede pensionar con 25, porque lo que vale es la edad. Entonces aquí existió la pensión anticipada de vejez. Los sindicatos dicen, repongámosla, para que la gente se retire, sin tener que trabajar hasta los 60 o a los 55. Si quiere seguir trabajando, sigue, pero ese es opcional. Hoy no es opcional, ¿está bien? Tiene esos ingredientes esta propuesta: el incentivo al sector informal para ampliar cobertura. Lo otro es que sube la pensión mínima a 300, de 207 a 300. El impacto financiero no es grande, que esa sea la mínima, $300, que es el salario mínimo de comercio y servicio. Igualarla al sector. Entonces, ¿qué podríamos decir? Aquí se amplía cobertura por la incorporación del sector informal con incentivo. Mejora la pensión porque sube la mínima. Mejora la pensión porque baja la comisión drásticamente. Es una disminución porque el instituto no tiene ganancia, solo saca el gasto administrativo. El Ministerio de Hacienda tiene un respiro, porque de aquí se saca para pagar los $32.000 de la pensión básica universal de $32.000 para cubrir los 600 millones que hoy salen de préstamos de las AFP. Y a la gente le mejora la pensión, tiene una colectiva y una individual. Te saldrían dos pensiones, de la colectiva, y la mínima serían 300 aquí, y del ahorro individual lo que salga de ese ahorro, pero va a haber más dinero porque baja la comisión, ¿verdad? Entonces las pensiones mejoran, tienen una buena mejoría y se resuelve el problema financiero y se amplía la cobertura. Para mí esa es la... Ahora, ¿qué sucede? Que esto que estamos diciendo aquí no tiene viabilidad política. Viabilidad política. Porque usted diseña lo que quiere, pero otra cosa es la Asamblea Legislativa si lo va a aprobar, ¿verdad? Como diseño está bien, pero ya que hay 43 personas aprueben esa propuesta, si no quieren aprobar la del gobierno, que no tiene este alcance, entonces aquí tenemos un problema de correlación de fuerza. Incluso si se aprueba la del gobierno, va a haber un recurso de inconstitucionalidad para que la sala lo vote. O sea que estamos ante un problema político grave. Pues aquí estamos hablando técnicamente, ¿verdad? Pero políticamente, bueno, yo creo que es importante que se le informe a la población bien cuál es la situación del sistema, o sea, el diagnóstico de las pensiones, del sistema, centrado en los problemas que hemos señalado, que lo podemos dividir en un problema humano y un problema financiero. El humano se divide en dos: pensión de miseria y baja cobertura. ¿Por qué decimos que la baja cobertura es un problema humano? Bueno, porque la gente debería tener derecho a pensionarse. Todo el mundo trabaja, aunque sea en el sector informal o en la casa. Toda la vida está trabajando. Y tenemos fuera del sistema el 75% de la gente. Incluso más, porque los que están cotizando la mayoría no se va a pensionar. Los administradores de la AFP. Y el problema financiero que tiene que ver con la carga del Estado. Entonces, eso tiene que ser bien entendido por la gente y cuáles son sus causas, que tiene que ver con una privatización del sistema de pensiones. Y en el tema de la cobertura tiene mucha responsabilidad Arena, porque para que haya más cobertura tiene que haber más empleo formal. Y Arena tuvo 20 años gobernando y no creó empleo formal, sino que tomó medidas para afectar la actividad agropecuaria y sacó del campo 2 millones de campesinos para la ciudad y para Los Ángeles, ¿verdad? Y creó una ciudad, llenó la ciudad de micro y pequeños negocios por políticas antiagrarias, afectó al aparato productivo y nos hizo dependientes de remesa. En 20 años un gobierno puede hacer una transformación productiva que conduzca a un crecimiento del empleo formal, con política dirigida. Pero Arena creó un país de comerciantes. La oligarquía salvadoreña es comerciante, importador y banquera, ¿verdad?
Pasaron de cafetaleros a comerciantes y viven de la remesa, porque la remesa no solo ayuda a la gente que la recibe, sino a los importadores, que son los que finalmente utilizan ese dinero para traer y a la banca, los comercios a la banca. Usted recibe $100, compra en un comercio, luego de ahí el dinero va al banco y luego el banco se lo empresta a un importador, que es el mismo dueño del súper y el mismo dueño del banco, y tira la remesa a Estados Unidos y trae el arroz, ¿verdad? Bien, entonces crearon una economía informal, no era que ya no estaba, pero la ampliaron. Entonces estas historias hay que dársela a la gente. Y segundo, explicarle bien la propuesta del gobierno, del sector laboral y la de los partidos de derecha, para que la gente entienda cuál es la mejor. Sobre todo hay que enfrentar a la del gobierno y los partidos de derecha, que son las que están en la mesa, ¿verdad? La del gobierno le busca una salida de mediano plazo al problema, de mediano plazo. Hay elementos de esas que están ahí, pero yo no creo, porque ya como se agotó el debate en la Comisión de Hacienda, llegaron a exponer todos los sectores. Ahí llegó Asafondo, ahí llegaron los sindicatos, ahí llegaron a exponer todo, pero al final están discutiendo dos. Bueno, una, y ahora llegó esta otra, ¿verdad? De los partidos. Esta última, decirle a la gente que desmejora la pensión de quien ya está jubilado, desmejora del futuro pensionado o la futura pensionada, no amplía cobertura y no le resuelve al gobierno, solo mantiene la ganancia empresarial. Esta es la lógica. ¿Sí? Da un alivio financiero de corto plazo. Si se vetara, no habría que rediscutir el tema en la asamblea. Sí, yo pregunto si sería una opción esperar el veto presidencial precisamente para volver a colocar en la mesa de discusión la propuesta que aparentemente sería más favorable, aunque obviamente no para los intereses de las AFPs, que es la de los sindicatos. Sí, si el presidente la vetara, no habría cómo matarle el veto, ¿verdad? Porque quedarían ¿cuánto? Sin los 31 del frente, 84 menos 31 quedarían 53. Entonces no alcanzaría y habría que volver a discutir entonces en la Asamblea Legislativa una nueva propuesta. El problema es que urge una solución, ¿verdad? Porque hay problemas inmediatos de pago. Entonces yo realmente no sé cuál. Si se aprueba la del frente, lo seguro es que la Corte lo va a declarar inconstitucional. Si se aprueba la del frente, van a meter un recurso de inconstitucionalidad y la decisión va a estar en la sala. Seguro que lo van a hacer, porque Arena lo que quiere es que la finanza del gobierno no se sanee, sino que el gobierno siga con problemas financieros. Es la lógica electoral. Y que no mejore la vida de nadie, ¿verdad? Esa es la lógica de Arena, lo que decía más o menos Luis, del problema de fondo. Ellos quieren que este problema de fondo financiero siga. Entonces la del gobierno es una propuesta buena en el marco de lo posible, ¿verdad? En el marco de lo posible políticamente, por el momento. ¿Y podríamos hacer cuando haya correlación para que pudiéramos hacer reformas? Con una mejor correlación se puede buscar una salida ya más estructural. Pero para eso necesitamos más y más peso en la asamblea, porque ahí es donde se decide. Bien, muchas gracias.